Saludos y bienvenidos sean a un nuevo encuentro con la ciencia. En el encuentro anterior nos habíamos quedado resolviendo un ejercicio relacionado con un tren que se desplaza por una línea recta. En este caso, los datos se ofrecían en una gráfica. Le ofrecían una gráfica de velocidad en función del tiempo. Ofrecían también datos numéricos en el problema. Me refiero a la masa del tren. Nosotros pudimos seleccionar y quedamos en que los datos que nos ofrecían el tren era la masa, la velocidad inicial, la velocidad final, la variación del tiempo, la aceleración del tren, la fuerza y la distancia. Estas tres magnitudes eran nuestras incógnitas. Teníamos que calcular la aceleración del tren, la fuerza y el desplazamiento del tren en ese intervalo de tiempo. Les decía que para ello teníamos que utilizar las ecuaciones de cinemática, las que nos permitían calcular la posición y la velocidad del tren, y otra, la ecuación de la dinámica. Para determinar nuestra primera incógnita, tenemos la ecuación que aparece en pantalla. Por definición, la aceleración es la variación de la velocidad en el intervalo de tiempo. Esto podemos escribirlo de esta manera: velocidad final menos velocidad inicial entre la variación del tiempo. Pasemos ahora a la sustitución de los valores de velocidad final e inicial y dividámoslos entre el tiempo. Tenemos entonces que la velocidad final del tren es 6 metros por segundo. Esto tenemos que restárselo a la velocidad inicial, 2 metros por segundo, y la resta dividirla entre el tiempo de 2 segundos, que es el tiempo en que demora el tren en desplazarse. Bien, para la solución del problema sustituimos y calculamos. Nos da entonces que la primera incógnita tiene un valor de 2 metros por segundos cuadrados. Repito, la aceleración del tren tiene un valor de 2 metros por segundos cuadrados. Esta es la solución de nuestra primera incógnita. Pasemos entonces a la segunda incógnita. En este caso tenemos que calcular la fuerza que se ejerce sobre el tren para desplazarlo esa distancia y adquirir la aceleración que acabamos de calcular. Para ello utilizamos la ecuación fundamental de la dinámica. Fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Vayamos entonces a la sustitución de nuestros valores y nos queda entonces que la fuerza es igual al valor de la masa, 30.000 kilogramos, multiplicado por el valor de la aceleración adquirida por el tren, en este caso 2 metros por segundo cuadrado. Calculando estos valores, nos da entonces que la fuerza ejercida por el tren o sobre el tren, en este caso por el motor, es de 60.000 newton. Quiero que se noten los valores y las unidades de medida de cada una de las magnitudes. La fuerza se expresa en newton, la masa en kilogramos, la K minúscula, y la aceleración en metros por segundos cuadrados. También las dos letras se expresan en letras minúsculas. Bien, para nuestra tercera incógnita, en este caso el desplazamiento del tren, utilizamos la ecuación de la cinemática y nos queda entonces que el desplazamiento del tren es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Resolviendo esta ecuación con los valores de nuestro problema, tenemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo, 2 metros por segundo por 2 segundos, más 2 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de nuestro tren, multiplicado por 2 segundos. Quiero que noten que está elevado el tiempo al cuadrado. Por tanto, 2 segundos tenemos que elevarlo al cuadrado y toda esta multiplicación dividirla entre 2. Toda esta solución nos da un valor de 8 metros. El tren se desplaza 8 metros bajo la acción de una fuerza de 60.000 newton y adquiere una aceleración de 2 metros por segundos cuadrados. Esta es la solución de nuestro ejercicio de tarea. Quiero que noten una cosa en esta ecuación, por favor. Vayamos a la segunda ecuación. En esta segunda ecuación podemos notar que la fuerza, la acción de un cuerpo sobre otro, se relaciona con la aceleración mediante esta ecuación. Es decir, la segunda ecuación nos permite relacionar la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere ese cuerpo. Esta magnitud
pertenece a la dinámica y esta magnitud pertenece a la cinemática. Pasemos entonces ahora al tema de nuestra clase. Unidad número 3, mecánica. Lección 5, trabajo y energía. Ya conocemos que la fuerza provoca el cambio de movimiento mecánico de un cuerpo. Este cambio pudiera ser de una velocidad final mayor a una velocidad inicial menor, pero también pudiera ser de una velocidad inicial menor a una velocidad inicial mayor. En cualquiera de los dos casos, el cuerpo, bajo la acción de la fuerza, recorre cierta distancia, se desplaza. Vayamos a una demostración muy sencilla. Ya conocemos que este instrumento nos permite calcular la fuerza que se ejerce, en este caso sobre la mano, de la mano sobre el muelle que en el interior se encuentra. Vemos que esto permite calcular hasta un valor de 10 newton. La demostración consiste en ver qué fuerza hay que aplicar aproximadamente sobre este cuerpo para desplazarlo cierta distancia. En este caso, la fuerza no actúa sobre el cuerpo. Como pueden ver, el valor que indica el dinamómetro, que es el instrumento que estamos utilizando, es de 0 newton. No hay fuerza aplicada sobre el cuerpo. Inmediatamente que la acción de mis manos empieza a actuar sobre el cuerpo, vemos que todavía no desplaza. ¿Qué indica esto? Indica que la fuerza que yo estoy ejerciendo no es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento entre el material y la mesa. Inmediatamente que esa fuerza adquiere un valor tal, podemos notar que el cuerpo se desplaza bajo la acción de la fuerza. Este concepto es un concepto de mucha utilidad en la física. Estamos hablando del concepto de trabajo. El concepto de trabajo relaciona la fuerza que se aplica sobre un cuerpo y el desplazamiento que ésta tiene. Vayamos entonces a la próxima lámina. El trabajo de una fuerza es una magnitud física proporcional a la fuerza aplicada sobre el cuerpo en la dirección del movimiento y a la distancia que éste recorre, lo que se expresa mediante la ecuación trabajo, indicado por la letra W mayúscula, es igual al producto de la fuerza aplicada sobre el cuerpo por la distancia que éste recorre. Quiero que noten que hay una proporcionalidad entre la fuerza y el trabajo. Mientras mayor sea la fuerza que se aplique sobre un cuerpo, mayor será el trabajo que ésta ejerza. El trabajo lo ejerce la fuerza.
es importante hacer notar una cosa. El trabajo de una fuerza solamente se realiza cuando la fuerza actúa en la dirección del movimiento. Veamos un ejemplo. En el ejemplo anterior, cuando desplazábamos el cuerpo, la fuerza que ejerce mi mano sobre el cuerpo provoca que el cuerpo se desplace. Multiplicando esta magnitud, el trabajo es igual a la fuerza, en este caso, 1 newton, casi 2 newton, por el desplazamiento del cuerpo, obtenemos el valor del trabajo. Pero, en el caso de que una fuerza, vamos a aplicar una fuerza perpendicular al cuerpo, una fuerza de presión. Si ahora queremos desplazar el cuerpo, notamos que la fuerza de mi mano no logra desplazar al cuerpo, aun cuando el valor de esta se hace mucho mayor que el anterior. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre debido a que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo que lo presiona con la superficie, lo que provoca el aumento de la fuerza de rozamiento, lo que trae como consecuencia que mi fuerza en esta dirección no sea capaz de vencer a ese rozamiento. Ahora, si esta fuerza no es suficiente para poder lograr que el cuerpo no se mueva, entonces la fuerza de mi mano logra nuevamente desplazar al cuerpo. En este cuerpo hay actuando dos fuerzas. Tenemos la fuerza de mi mano en esta dirección y tenemos la fuerza de la otra mano en esta dirección. ¿Qué pasa? El cuerpo solamente se desplaza en la dirección horizontal a la superficie. Veamos otra vez aquí, por favor. El cuerpo solamente se desplaza en la dirección en que actúa la fuerza de mi mano. Esto nos indica de que la fuerza que está actuando perpendicular al cuerpo no provoca el desplazamiento del cuerpo. Y esto, por la definición de trabajo, nos indica también de que la fuerza de mi mano perpendicular al cuerpo no realiza trabajo sobre el cuerpo. Esta aclaración se resume en lo siguiente: solamente provoca trabajo aquella fuerza que logra desplazar al cuerpo en su misma dirección. Veamos entonces ahora en qué unidades se expresa el trabajo cuando se mide. Habíamos hablado del Sistema Internacional de Unidades. En este sistema internacional se utiliza para medir el trabajo el Joule. Noten que el nombre se escribe con minúscula, pero la unidad se escribe con J mayúscula. El Joule es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton que logra desplazar el cuerpo una distancia de 1 metro. Esto está expresado en la ecuación inferior. 1 Joule es igual a una fuerza de 1 newton que logra desplazar a un cuerpo una distancia de 1 metro. Por definición sabemos ya que el trabajo es la multiplicación de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por el desplazamiento que éste recorre. Pero más importante que esto es el tiempo en que esta fuerza logra desplazar al cuerpo. No es lo mismo una fuerza de igual valor que desplace un cuerpo en una misma distancia y que lo haga en un menor tiempo que otra fuerza de igual valor y que lo haga desplazar la misma distancia. Lo importante es el tiempo en que se logre desplazar al cuerpo esa distancia. Me estoy refiriendo entonces a que es más importante hablar del trabajo en la unidad de tiempo que del propio trabajo. Para esta magnitud se designa la unidad
de potencia. Estamos hablando de la potencia y esta es la rapidez en que se efectúa el trabajo. La potencia tiene un uso mucho mayor difundido que el de trabajo. Veamos entonces en qué consiste la potencia. Se denomina potencia a la magnitud física directamente proporcional al trabajo e inversamente proporcional al tiempo en que se ha efectuado ese trabajo. Esto se expresa mediante la ecuación de la parte inferior de la pantalla. Potencia se denota con la letra P mayúscula, es igual al trabajo en la unidad de tiempo. Mientras mayor sea el trabajo en un menor tiempo, mayor será la potencia desarrollada en ese proceso. Veamos entonces en qué unidades se expresa la potencia. Como unidad de potencia en el sistema internacional se utiliza el watt, denotado por la letra minúscula W. Este es el trabajo realizado en la unidad de tiempo de un segundo. Un watt es el equivalente al trabajo de un joule realizado en un tiempo de un segundo. Claro, el watt, como pueden notar, es una unidad de medida muy pequeña. La más empleada es el kilowatt y un kilowatt es equivalente a la potencia de 1000 watts. Pasemos ahora a realizar un ejercicio relacionado con el trabajo realizado por una fuerza. El ejercicio plantea: un cuerpo se somete a la acción de una fuerza de 8 newtons. Calcula el trabajo que ésta realiza si llega a desplazarlo una distancia de 4 metros en el mismo sentido en que actúa.
Pasemos entonces a la solución de nuestro ejercicio. Como siempre, seguimos el algoritmo de trabajo. Sacamos los datos, en este caso la fuerza que actúa sobre el cuerpo es de 8 newtons y logra desplazarlo una distancia de 4 metros. Nos piden calcular el trabajo que realiza esta fuerza. Quiero hacer notar una cosa antes de llegar a nuestra ecuación. Podemos decir que esta fuerza realiza trabajo debido a que en el problema nos plantea que esta fuerza actúa en la misma dirección en que el cuerpo se desplaza. Después de pasar a estos razonamientos, llegamos a nuestra ecuación. La ecuación nos dice que el trabajo es igual a la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento que ésta logra en el cuerpo. Sustituyendo los valores de nuestros problemas en la ecuación, obtenemos que el trabajo es igual a 8 newtons multiplicados por 4 metros, lo que nos da una solución de un trabajo igual a 32 joules. Quiero que noten la nueva unidad de medida. El joule se denota con la letra mayúscula J. En clases anteriores vimos que las fuerzas actúan independientemente una de otra. Este principio se enuncia como principio de acción independiente de la fuerza. Veamos entonces ahora una conclusión relacionada con este principio. Si sobre un sistema mecánico actúan simultáneamente las fuerzas F1, F2 y F'enésima, el trabajo realizado por ellas es igual a la suma algebraica de los trabajos realizados por cada una de ellas por separado. Repito, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas es igual a la suma algebraica de los trabajos realizados por cada una de ellas por separado. Veamos este principio escrito de forma matemática. Lo anteriormente dicho se resume en la primera ecuación. El trabajo de la fuerza total
es igual a la suma de todos los trabajos que actúan sobre el cuerpo. Si son 3 fuerzas actuando sobre el cuerpo, entonces el trabajo total será a la suma de la fuerza del trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. En la ecuación inferior pueden notar que se sustituye el valor del trabajo por su ecuación. Lo que nos queda, trabajo de la fuerza total, es igual a la fuerza 1 por el desplazamiento, más la fuerza 2 por el desplazamiento, más todas las fuerzas por el desplazamiento del cuerpo. Pasemos ahora a la solución de un ejercicio donde tengamos que aplicar este principio. Nos plantea el ejercicio que un cuerpo se desplaza 10 metros por la acción de 2 fuerzas. La primera fuerza tiene un valor de 2 newtons y la segunda fuerza tiene un valor de 4 newtons. Estas fuerzas actúan en el mismo sentido del desplazamiento. Nos pide calcular el trabajo total realizado sobre el cuerpo. Recuerden, aquí tienen que aplicar la ecuación para calcular el trabajo y el principio que enunciamos en el cartel anterior.
Pasaremos a resolver el ejercicio en pizarra. Como siempre, sacamos los datos que nos brinda nuestro problema, después siempre de haber leído totalmente el problema. Bien, el primer dato que nos brinda el problema es que el cuerpo se desplaza una distancia de 10 metros. Segundo dato, la fuerza 1 que actúa sobre el cuerpo tiene un valor de 2 newton y la fuerza 2 que actúa sobre el cuerpo tiene un valor de 4 newton. Nuestra incógnita es calcular el trabajo que actúa sobre este cuerpo provocado por estas dos fuerzas. También, como es costumbre, anotamos nuestra incógnita en los datos del problema. Ahora pasaremos a buscar qué ecuación nos permite solucionar nuestra incógnita. Por supuesto, estamos hablando de la ecuación que permite calcular el trabajo. Bien, vayamos entonces a escribir nuestra ecuación para calcular el trabajo. Ahora, aquí tenemos que hacer algo muy importante. Tenemos actuando sobre el cuerpo dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. En el esquema representado encima, en el medio de la pizarra, tenemos que el cuerpo sufre la acción de la fuerza 1 igual a 2 newton y la acción de la fuerza 2 igual a 4 newton. Sabemos ya por clases anteriores que la fuerza es una magnitud vectorial. Por tanto, si sus sentidos son los mismos, se debe sumar la acción de estas dos fuerzas. Si el sentido fuera opuesto, entonces restaríamos la acción de estas dos fuerzas. Entonces, la ecuación del trabajo nos quedaría que el trabajo es igual a algo también ya conocido por nosotros, la sumatoria de la fuerza multiplicado por la distancia. Sustituyendo esta ecuación en nuestro lugar, nos queda que el trabajo es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, encerramos dentro del paréntesis para saber que esta operación es independiente de la multiplicación por la distancia que recorre el cuerpo. Sustituyendo los valores en cada uno de las unidades, cada una de las magnitudes, llegamos a la solución de nuestro ejercicio. Y aquí he violado un paso. Vayamos un momento atrás a la sustitución. El trabajo es igual. ¿Cuál es el valor de la fuerza 1? 2 newton. Más el valor de la fuerza 2, 4 newton. Volvemos a encerrar en paréntesis. Repito, para notar que esta operación es independiente de la multiplicación. Y ahora sí pasamos a la solución. Disculpen, aquí va el valor del desplazamiento, que en este caso es 10 metros. Pasamos entonces a la solución. Y el trabajo nos queda, que es igual a la suma de 2 newton más 4 newton, lo que es igual a 6 newton, multiplicado por 10 metros, lo que nos da un valor de 60 joules. El trabajo que realizan estas dos fuerzas sobre el cuerpo tiene un valor de 60 joules. Vayamos entonces a nuestro próximo cartel. Se llaman fuerzas potenciales aquellas cuyo trabajo en el desplazamiento del cuerpo solo depende de las posiciones iniciales y finales de sus puntos de aplicación y no de la forma de la trayectoria ni de la velocidad del cuerpo. Vamos a repetir, el trabajo de estas fuerzas solamente depende de las posiciones iniciales y finales. Todas esas fuerzas se consideran fuerzas potenciales.
Pasemos ahora a ver cuáles son los ejemplos de este tipo de fuerzas potenciales. Tenemos que las fuerzas de interacción gravitatoria, las fuerzas elásticas y las fuerzas electrostáticas son ejemplos de fuerzas potenciales. Repito que esta característica está dada en que el trabajo de estas fuerzas solamente depende de las posiciones iniciales y finales de los puntos de aplicación de la fuerza. Decimos entonces que las fuerzas potenciales son aquellas cuyo trabajo no depende ni de la velocidad del cuerpo ni de la trayectoria, solamente depende de las posiciones iniciales y finales del cuerpo. Veamos esto a través de unos ejemplos. Supongamos, vamos a plantear solamente ahora el caso de la fuerza gravitatoria. Decíamos que una fuerza potencial es la fuerza gravitatoria, debido a que solamente el trabajo de esta fuerza depende de la posición inicial y final del cuerpo. Supongamos que el cuerpo se encuentra a esta altura y se deja caer pasando por el camino A, por la trayectoria A la altura final. Como pueden ver, hay una diferencia de altura. Posición inicial, vamos a denotarla por la letra 1, por el número 1, y posición final, lo vamos a denotar por el número 2. Este mismo cuerpo puede recorrer esta misma altura pasando por la trayectoria B y puede hacerlo pasando por la trayectoria C. En cada uno de los casos solamente va a interesar la posición inicial y la posición final del cuerpo. Si el cuerpo se encuentra a una mayor altura, su velocidad al alcanzar la superficie será mayor. Si el cuerpo se encuentra a una altura intermedia, su velocidad al alcanzar la superficie será menor. Solamente interesa para el trabajo de la fuerza de gravedad la posición inicial y final del cuerpo. Veamos entonces ahora qué ocurre con la fuerza elástica, otro tipo de fuerza potencial. Esto es un resorte amarrado o atado a un cuerpo. La posición inicial del cuerpo es de mayor alargamiento del resorte y la posición final del cuerpo es de menor alargamiento del resorte. En la posición 1, el trabajo de la fuerza elástica para recorrer esta distancia tiene que ser mayor que en la posición intermedia entre la posición 1 y la posición 2. Esto está dado en que solamente va a interesar para el trabajo de la fuerza elástica la posición inicial y final del cuerpo. Mientras mayor sea la posición final del cuerpo, mayor será la fuerza elástica que ejerce, en este caso, el resorte sobre el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre con la fuerza eléctrica? Pues bien, imaginemos entonces dos placas cargadas, una positivamente y la otra negativamente. Tenemos una partícula dentro de esas dos placas cargada con carga negativa. Como sabemos ya por la clase de interacción de las cargas, a cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. En este caso, la partícula se encuentra en la posición 1. Después, al cabo del tiempo, pasa a la posición 2. Como pueden notar, su distancia a la placa cargada negativa aumenta en cada una de las posiciones. Por tanto, en este caso, la fuerza de repulsión entre la placa negativa y la carga negativa es mayor que en el caso de la posición 2. Como la distancia es mayor, la fuerza de repulsión es menor y sufrirá la acción de la placa positiva, en este caso una fuerza de atracción. En estos casos solamente depende el trabajo de la fuerza de las posiciones iniciales y finales del cuerpo. El concepto de fuerza potencial es un concepto de mucha aplicación y lo veremos en la próxima clase. Me refiero a la clase de conservación y transformación de la energía. Hasta ahora hemos concluido nuestro encuentro y espero volverlo a ver y que les sea de utilidad el conocimiento adquirido en la clase de hoy.